Se puede llegar a perder más, depende también del volumen y del tipo de grasa del paciente. Es muy importante el diagnosticar bien al principio. ¿Todo el mundo se puede someter a esto? Todo el mundo se puede someter, excepto que siempre hay que hacer unas pruebas médicas, hay que hacer una ecografía, ver el tipo de tejido, porque claro, evidentemente no todos los resultados van a ser iguales. Es muy importante diagnosticar antes de hacer la técnica, pero luego, una vez hecho bien el diagnóstico y clasificada la grasita, Ana, se puede hacer el tratamiento. Dime, Alba. ¿Ha aumentado el número de solicitudes, me imagino, ¿no?, de cara ahora al buen tiempo? Yo lo supongo, porque ya le estaba yo preguntando personalmente. Para mí, imagínate, ahí se han incrementado el número de casos ahora con el buen tiempo, que llega la primavera, nos vamos a la playa. Evidentemente, ahora estamos en plena operación bikini, todo el mundo le entra a las prisas por verse mejor, y todo el mundo ahora viene con prisas, ¿no? Lo que no se han acordado en diciembre, pues se acuerdan todos ahora. A ver, doctor, se reirán, pero yo tengo un Michelin. ¿Yo me puedo someter a la cavitación o no? Si lo tuvieses, sí. Si lo tuvieses, ningún problema. Muy buena respuesta. El problema es que sea real. Muchas veces nos vienen pacientes diciendo, yo tengo celulitis, ¿no? Hacemos una ecografía y no vemos la celulitis por ningún lado, por lo tanto no se le trata. Tenemos que verlo objetivamente. Y lo del Michelin, ya le digo, sería en cualquier parte del cuerpo, un Michelin en la barriga, un poquito de culito, más pecho de lo normal. Es que sí, tratamos desde la mama aumentada en el varón hasta pliegues grasos en la espalda o incluso la papada. Bueno, y ya la pregunta final, porque esto no lo hemos hablado tú y yo antes, pero es muy caro esto. No, es una técnica infinitamente más barata, una intervención quirúrgica con prácticamente los mismos resultados, mucho más segura e infinitamente más barata. Y es indolora, Ana, porque vemos que la paciente, fíjate, casi cerraba los ojos. Antes de irnos, doctor, la prueba fundamental es Lorena, que tiene 25 años, me decía que había perdido hasta 5 centímetros de volumen. Efectivamente. ¿Qué sientes? ¿Te duele? No, nada, es indoloro, un pequeño calorcito en la tripa y un sonido ligero en el oído, nada más. Pues efectivamente, ya saben, varios centímetros que pueden perder. Es bastante barato, según dice el doctor, mucho mejor que una intervención quirúrgica. A lo mejor el resultado incluso casi mejor, porque no tenemos ni cicatrices ni nada. Y ya saben, la idea perfecta para el verano, cavitación. Pues una técnica, Ana, que seguro ha suscitado muchísimo interés esta tarde. Gracias. Y nos vamos rápidamente hasta el Pollo del Cid en Teruel, donde las amas de casa están muy atareadas. Van a ver por qué lo digo. Bueno, Beatriz, tú no estás tan atareada. Yo ya tengo lo mío, Alba. Buenas tardes a todos. Tengo lo mío con el calor que hace hoy en el Pollo del Cid. Qué calor hace, qué buen día nos ha salido y qué bonito el abanico que tengo entre las manos, precioso, que han hecho todas estas señoras que están muy, muy atareadas aquí, las amas de casa del Pollo del Cid, con los bolillos, con ese traqueteo de bolillo para adelante y bolillo para atrás. Que ¿cuántos años lleváis, Milagros, dándole a esto de los bolillos? Hola, pues 2 cursos. 2 cursos solos. Y te puedo decir, Alba, que llevan... Ves dándole, para que vean ahí la rapidez. Fíjate, ya te sabes de memoria el punto casi, ¿no? Sí, sí. Prácticamente. ¿Qué digo yo? Esto lo hacéis 2 veces al mes, pero en casa también le tendréis que dar un poco. Por supuesto. Para no dormirse. Es muy entretenido, pero hay que darle varios ratillos. Hay que echarle horas. No tenemos mucho tiempo libre, pero el poco tiempo libre que tenemos lo dedicamos pues a hacer estas labores, que son muy bonitas. A las labores que mira lo que ha hecho aquí Milagros, los voy a coger así un poco, que son del bautizo de tu nieto. De mi nieta. De tu nieta. Mira qué cosa más bonita, qué pequeña y qué paciencia ha tenido Milagros para hacer estos zapatitos tan pequeños. Y bueno, las tenemos todas aquí, que en realidad las amas de casa del Pollo del Cid son 87 o no sé cuántas me han dicho, 80 y pico. Un montón. Que para los habitantes de este pueblo, que solo tiene, podemos decir, no llega a 200 habitantes, la cantidad de mujeres que están apuntadas haciendo esta cantidad de... Bueno, te tengo que enseñar. El tanga, que es que tú miras la mesa y ¿qué se ve? ¿Qué se ve? Algo todo rojo, blanco y tenemos aquí un tanga rojo que lo hemos bautizado como a mí me gusta bautizar tanto las cosas. ¿Pero qué le pasa a las mujeres de Teruel con la ropa interior de punto, Beatriz? ¿Qué pasa ahí? ¿Has visto? Es la colección del próximo invierno para la Nochevieja. Ya tenemos aquí. Esto se va a llevar, ¿eh? Lo voy a poner de moda. Ya te digo, todo forradito así por dentro. Pero es que lo ha hecho por aquí Liria.
Lidia, ¿es la moda para un regalo? Oye, esto viene genial, ¿no? Sí, la moda. La moda. Para el mes de enero a bajo cero, estupendamente. Para el mes de enero, en Nochevieja, te pones un tanga de bolillos con agujericos y listo. Y te entra el frescor. Y una minifalda. Y una minifalda. Y vas más fresca que fresca. Y listo. Oye, pues apuntarlo. Oye, un buen regalo, ese tanga de bolillos en rojo. Que aquí tantas cosas blanco, la verdad es que llama mucho la atención. Para llamar la atención, yo te quiero enseñar, Alba, mira qué cosa más bonita, estas enaguas y esta camisa que yo le he dicho por aquí a Carmen, digo, ¡ay! Si yo tuviera alguien que me hiciera algo de esto, veo para bailar la jota yo, tan guapa. Para su nieta son, ¿no? Sí, para mi nieta. Ya están estrenadas. Ya están estrenadas. Oye, pues cuando acabe con las nietas, vea. Agua sí. Cuando dice Alba que cuando acabe con las nietas puede empezar conmigo. Hombre, claro. ¿Sí? Que haga falta. ¿Le tomo la palabra, Carmen? Sí. Mira, que mi madre se pondrá muy contenta también, que le gusta mucho todo esto también. Pues sí, lo que haga falta. Lo que haga falta. Bueno, lo tendré en cuenta aquí con Carmen. Estamos viendo que están haciendo bolillos, pero también le dan a lo que se llama vainicas. Que Isabel lo está haciendo por aquí. Mira. Vainicas, que eso realmente, ¿qué son las vainicas? Esto se sacan hilos y después pues se zurce y se hace. Se van sacando poquito a poquito. Esto tiene mucho trabajo también. Sí, mira, se tienen que sacar todos estos hilos. Allí, ¿y la vista no se la dejan? Hombre, un poco sí. Van ahí con las Y gafitas, luego ¿no? ves, así a trocicos, esto es para la mesa, un camino de mesa. Un camino de mesa, precioso. Son las toallas. Las toallas también, madre con vainicas, pero qué trabajo. Por aquí tenemos, mira, que están, hoy les llamo yo las mujeres de morado, que están tentado las dos juntas, las mujeres de morado. Por aquí también están haciendo, ¿estos son hojicas? De ripuz. ¿Hojas de qué? De ripuz. De ripuz se llaman, eso es un punto... Madre mía, qué difícil. Oye, es que yo lo veo muy complicado, ¿eh? Concentradísimas, es que las tenemos aquí más concentradas. Mira, y por aquí tenemos a Modesta. ¿Qué Modesta me ha dicho? ¿Yo estoy haciendo punto de loca o qué es esto? Sí, punto de loca. Punto de loca. ¿Eso qué significa? ¿Me está llamando loca a mí o es que...? Esto no lo habíamos no sé qué escuchado en significará, Aragón en pero Abierto. siempre se le ha llamado eso. Pero es que vamos a enseñárselo bien, así en cámara, para que vean lo que es el punto de loca, que yo tampoco lo había visto nunca. Esto es ganchillo y está así como un poquito más suelto y se le llama punto de loca. Ya hemos aprendido otra cosa más. Modesta, claro que sí. Vale. Vale, me dice, pues nada, encantados. Pues yo me voy a quedar también por aquí, porque es que me encanta todas las cosas que hacen, porque por ejemplo Maritere está haciendo un lienzo con una tela de su bisabuela por lo menos. Exactamente. De hace más de 100 años, con que no veas, y más de 200 me dice, de años. Madre mía, la de artistas que están hechos todas estas mujeres del Pollo del Cid. Un centro, un camino Impresionante precioso. el arte de estas mujeres, ¿eh? Gracias por atendernos. Gracias, Bea. Caña de lomo, chorizo a la sidra, chistorra a la piedra, lacón. No sé yo qué elegir, señoras, señores. La Euromanía ha llegado a Zaragoza. ¿Quieren saber en qué consiste esto de la Euromanía? Se lo mostramos en unos minutos aquí, en Aragón en Abierto. Enseguida estamos con nuestro compañero Antonio, pero un día más tenemos que hablar de nuevo caso de robos en el medio rural y otra vez los ladrones se han ensañado con las vías del tren. En este caso, Jennifer, en Ontinar del Salt. Buenas tardes. Buenas tardes, Alba, buenas tardes a todos. Pues sí, como bien dices, hoy les vamos a contar que justamente en este tramo de vía, que ven que faltan parte de los raíles, aquí en el término municipal de Ontinar del Salt, durante hace unos días ha estado sustrayendo hasta 8 kilómetros de vía entre raíles y traviesas. Pero lo más sorprendente de todo esto es que cuando nosotros nos dirigíamos hacia aquí, cuando el equipo de Aragón en Abierto se dirigía para cubrir pues este nuevo robo en el medio rural, nos hemos encontrado con la policía local de Zuera y también con efectivos de la Guardia Civil que acababan de dar con una furgoneta blanca en la que viajaban dos hombres jóvenes, y en el interior había bastantes raíles y también un soplete. O sea, en ese mismo momento en el que nosotros veníamos hacia aquí para hacer este directo en el que les estamos contando precisamente esto, ellos han dado con dos de los ladrones. No sabemos si de estos tramos que se han sustraído estos días atrás o de otros. Es algo que todavía tienen que investigar tanto la policía local como os decimos, la Guardia Civil. Y es un poco lo más curioso, la última hora que os podemos contar es eso, que justamente, casualidades de la vida, nosotros nos hemos encontrado con
con estos ladrones, pero no sabemos si son, como decimos, los que han sustraído los raíles que vemos que aquí ahora mismo pues faltan. Juan está con nosotros, es alguacil en Ontinyent del Salt. ¿Cómo están los ánimos en el pueblo? No ha sido algo que haya afectado directamente a los vecinos, pero sí al término municipal. Hombre, pues es bueno que hayan cogido por alguien por lo menos para que, bueno, sirva como un poco de escarmiento y que alguno pues no vuelva a hacerlo, porque claro, igual la situación, Juan, perdona que te interrumpa, cuando nosotros lo vemos en casa semana tras semana, robos en el medio rural casi todos los días, la sensación que les da sobre todo a la gente que vivís en el medio rural es que esto queda impune y no es así. Claro, es que normalmente no se coge a nadie, entonces el día que se coge a alguien, pues bueno, pues ves que tanto la local como la Guardia Civil y tanto la ciudad, la gente del pueblo, pues han dado avisos y hay un sistema pues que puedes llegar en un momento dado a coger a alguien, y si no es así de esa manera que un vecino te pueda dar un aviso, nosotros como ayuntamiento no podemos hacer nada. Claro, porque tampoco es cuestión de venir aquí cuando alguien ve algún movimiento sospechoso con personas que no conocen y plantarse, ¿no? Esto no es lo más correcto. No, lo correcto, lo normal es que nosotros tenemos un trabajo en el pueblo y estos son caminos que son del pueblo, pero claro, de no ser que pase una tragedia o pase un caso así un poco fuerte que pueda ser aislado, que a lo mejor bajas pues por ver lo que ha pasado, pero normalmente no es nuestro contenido de estar aquí todos los días en el camino, no es. Dime, Alba. Nos imaginamos que habrá aumentado, ¿no?, la inseguridad entre los vecinos de Ontinyent del Salt. Me imagino que Juan puede saber noticias sobre esto. Pues Juan antes me comentaba, me pregunta Alba, si estáis desalentados o tal vez en algún caso pues asustados. Hombre, pues asustado de momento no, porque de momento no se han metido con nadie, o sea, cuando han dado aviso, han estado haciendo su trabajo, no se han metido con nadie que haya pasado por el camino ni nada, entonces tampoco miedo no. Lo más curioso, eso sí que es verdad, Juan, a mí me gustaría remarcarlo, es que los robos se producen a plena luz del día. Sí, en los casos anteriormente, hace 2 meses, por ejemplo, que se dio un vecino dio aviso, pues había habido una furgoneta a las 6 de la tarde, estaban cortando los tornillos que se ven ahí en la traviesa. Sí, se ve además. Y luego pues por la noche venían a las 3 de la mañana, cortaban con el soplete, lo cargaban a la furgoneta o a camión o a lo que sea y nadie se enteraba. Sí, se enteraba pues el vecino que pasaba y decía, bueno, a las 6 de la tarde y esta gente trabajando. Claro, me imagino que sobre todo es lo que dices, no es todavía inseguridad, pero uno ya llega a un punto en que está harto de que esto se produzca y que parece que no encontremos solución. Sí, porque a lo mejor pues igual que puede pasar un vecino que está trabajando y se va y no pasa nada, pues puede llegar que a lo mejor te toque que pase alguien que esté un poco ya cansado de que le hayan hecho algo en una nave o en alguna cosa de esas y se líe de otra manera, porque claro, esa gente no sabes de qué manera son, ni si son peligrosos o no son peligrosos o tienen ganas de bronca o lo que sea. Entonces claro, la gente pues en ese sentido pues a lo mejor lo que hace es, bueno, pues dan un aviso al ayuntamiento, a la policía local, aquí en la Guardia Civil, se personan si los pillan bien y si no los pillan pues se queda la cosa como estaba. Muchas gracias, Juan. Pues recordar que la última hora es que justo sobre las 5 de la tarde un vecino ha avisado de que veía una furgoneta sospechosa en esta zona del término municipal de Ontinyent del Salt y la Guardia Civil y la Policía Local de Zuera han dado con 2 de los presuntos ladrones que en su furgoneta llevaban pues raíles y también un soplete. Y decir que sobre todo la Guardia Civil y la Policía Local están intensificando esos controles y sobre todo están muy atentos para que no ocurra más esto. Ahora habrá que ver si esos raíles correspondían a esta zona de Ontinyent del Salt. Gracias, Jennifer. Y desgraciadamente no es el único caso de robos que tenemos que contarles hoy. Hace unos meses una familia de Corbalán, en Teruel, abría las puertas de un multiservicio con una gran acogida entre los vecinos y los visitantes. Ahora este establecimiento ha sido víctima de los ladrones que han arrasado con todo. Además, no es la primera vez que sufren robos en este corto periodo de tiempo. Escuchen. Pues agosto no lo dieron. Y desde agosto, como que aquí tienes el bar. El multiservicio de Corbalán lleva abierto 9 meses y en ese tiempo ya han sufrido 2 oleadas de robos. La última, este mismo lunes, justo el día que cierran. Pues mira, yo vine a abrir y había tornillos aquí en el suelo y esto estaba cerrado con llave. Abrí y se cayó esto al suelo. Y yo ya entré, dejé las cosas y vi que faltaba la cabina, la barra todo revuelto, la tele y ya... Pues llegaste y dijiste, ¿a quién han entrado? Sí, claro, estaba todo ya patas arriba. No pudieron entrar por esta puerta principal, pero sí lo pudieron hacer por la terraza. Por la terraza. Ahí sí que pudieron entrar. Vamos a ver, porque ahora ya os han cambiado la cerradura, Paula, pero realmente esta es la puerta por la que
entraron, que tiene la misma cerradura, ¿no? Pero parece que esta sí que pudieron abrirla. Sí, con un destornillador quitaron los tornillos, esta de aquí, que estaba por aquí tirada en el suelo, y entraron. ¿Qué se han llevado esta vez, Paula? Pues la televisión, reventaron la cabina de teléfono, la diana, tabaco, bebida, las herramientas de mi padre. Esta vez sí que... Que se han llevado bastante, además por bastante valor de dinero. Sí, esta vez sí. Y encima le han destrozado todo, porque en verdad en sí lo que había tampoco era mucho, más el tabaco y la tele. Y las herramientas, porque el tabaco y eso, pues mira. Y la moneda que había ahí, pues bueno, fastidia, pero yo qué sé. Y creas un poco de inseguridad, ¿no? Sí. Os sentís vosotros un poco de a ver si voy a ir yo un día y... Y están. ¿Cómo ha quedado el teléfono? Madre mía. Madre mía, está hecho porque polvo. De aquí se han llevado, imagino, la calderilla. Sí, las monedas que había, igual que la diana. Igual, porque esto es de allí, de la diana. Que ya vinieron ellos y la llevaron porque estaba... Pero, o sea, un desastre para llevarse 4 euros. Sí. Pablo, ¿viene de comprar el pan? Sí. ¿Se ha enterado de que han robado aquí? Sí. ¿Y qué le parece a usted? Pues que estamos muy ¿Inseguros? Inseguros y muy pensativos, porque, claro, como tantos robos en todos lados... ¿Que no se puede uno vivir ya tranquilo? Pues sí. Nosotros tenemos algún perro y eso, pero vamos... ¿Con miedo de que entren a lo mejor también en las casas? Con miedo de que entren, sí. Amado, 2 veces se han robado en muy poquito tiempo ya. Sí, la verdad que en diciembre fue una día que nos robaron, no rompieron tanto como esta vez, se llevaron más o menos igual, y ahora pues otra vez. Y bueno, parece ser que han robado, yo ahora me he acercado a un chalet detrás de la iglesia a ver, que no viven aquí, y está también forzada la puerta. O sea, que han robado además en varias casas. Que sepamos, en 2 casas. Luego igual nos damos una vuelta por ahí por la otra casa que no viven aquí, pues a ver, por avisarles. Tú lo tienen muy controlado, ¿no? Saben que tú cierras el lunes, saben que las casas esas están vacías justo estos días. Yo pienso que sí, porque las 2 veces han sido el lunes. Y luego estas casas son las que están vacías, que no viven aquí, que son gente de fuera, que tienen segunda residencia. Yo creo que lo tienen controlado. Pues igual ¿Nadie ha visto nada? ¿Nadie...? Pues hubo unos chicos, unos marroquíes que viven aquí en el pueblo, vecinos míos, que yo también mis perros estuvieron ladrando y ellos decían que toda la noche un perrico de un vecino estuvo ladrando en la puerta y que oían por la calle pues como pasos. ¿Calculas más o menos cuánto te han podido en dinero, cuánto te han podido robar a ti? Dinero y unas herramientas que yo tenía de mi otro trabajo que hago, que la tenía en el vestuario, pues yo creo que unos 1.000 euros. Esta vez unos 1.000... Bueno, luego está la televisión del ayuntamiento, 1.400. No estáis tranquilos, ¿no? Ahora. Hombre, pues tranquilos, ¿no? Porque encima que el negocio va pues poco a poco y bueno, pues que sabe mal. Y luego te asustas también. Total que nos han vuelto a robar. Y esperemos que no vengan más. Y cambiamos de asunto. Se preguntarán qué se puede hacer hoy en día con 1 euro. Pues nosotros les proponemos hasta 100 ideas diferentes en las que podemos invertir esa moneda. Buenas tardes, Antonio, cuéntanos. Tortilla de patata, ensaladilla, salmón ahumado, atún en aceite, queso ibérico, queso brie. ¡Ay, Dios mío, Alba! Muy buenas tardes, de verdad, la boca la tengo seca. ¿Seca? ¿De qué? De leer tantísimos montaditos. Hasta 100 montaditos podemos elegir en este local de Zaragoza por 1 euro, Dios mío. ¿Quién no tiene 1 euro hoy en día para merendar o para tomarse una jarra de cerveza con esta tarde tan maravillosa que hace? 100 montaditos, casi nada. Vamos a entrar porque en Zaragoza, atención Alba, se ha desatado la euromanía, que es como la llaman. Vamos a entrar porque fíjate cómo está el local. Justo son las 7:05 de la tarde, ¿eh? Y mira la cola que tienen montada aquí. Horrible. Y es que, claro, ¿quién se puede resistir a tomarse un montadito con una jarra de cerveza, un refresco, una botella de agua por 1 euro? Es increíble. De todas maneras, estamos con Fernando, que es gerente de este local, y nos va a contar un poquito cómo son los miércoles aquí. Fernando, muy buenas tardes. Son los miércoles impresionantes, son espectaculares, está todo lleno de gente y sobre todo muchos estudiantes y también gente de otras edades, y es un día que aparentemente pues entre semana, digamos, y que realmente con la euromanía pues hemos conseguido casi hacer un festivo. Fernando, hablábamos antes de datos, a ver si recuerdo bien, 600 jarras de cerveza cualquier miércoles. Para cualquier miércoles 600 jarras de cerveza. Y montaditos será ya horrible, ¿cuántos serán? Sí, unos 2.000 montaditos, cercanos a los 2.000 y a unos 1.000 y pico clientes todos los miércoles. ¿Y cómo se soporta esta carga de trabajo? Porque tiene que ser increíble, ¿no? Con mucha paciencia, intentando dar un buen servicio, intentando
meter sobre todo mucha gente a la hora de trabajar y bueno, es una buena facultad, que haya posibilidades de trabajo, que la gente también pueda divertirse, pueda salir que por aquí no hay ahí. crisis, ¿no? En principio adaptado a la crisis. Adaptado a la crisis, y es que siempre vamos dando ideas para superar esta crisis que a algunos pues les afecta más que a otros. De todas maneras, quería comentar que aquí tienen una forma muy curiosa de trabajar, y es que claro, vamos a entrar por aquí dentro, por la barra, que tenemos aquí a estos chicos estupendos trabajando, y está aquí Jimena, que es encargada, y yo comentaba a nuestros espectadores que tenéis una forma muy curiosa de trabajar, porque claro, bueno, aquí tienes la lista de los 100 montaditos que hay, ¿vale? Y tú preparas tu comanda, ¿verdad? Te coges tu papelito por aquí, ¿verdad? Pones tus bebidas. Y preparas tu comanda, pides lo que quieras tomar de beber, Sí, lo que quieras tomar de comer, ¿verdad? Sí, te miras tranquilamente los números de los montaditos, los apuntas, vienes y me lo dices y te pones el nombre que quieras, te llamaremos por megafonía con el nombre que quieras. Esa es la curiosidad. Y fíjate que hablaba yo antes con Jimena y decía, bueno, te habrá pasado de todo, ¿no? Porque claro, la gente pone pues nombres que no te puedes ni imaginar, ¿no? Sí, nombres rarísimos, desde el nombre del profe de su clase, el nombre de su actor preferido, de algún futbolista, aquí ha venido David Beckham, ha venido Messi, ha venido cualquier personaje, hasta actores porno. De todo, ¿no? De todo. Pues fíjate que además, comentaba yo con Jimena, que hoy precisamente miércoles, que hay Champions, además en Claro. Aragón TV, se pondrá esto a rebosar, ¿no? A rebosar, pero es que salen por las puertas y si hubiera ventanas saldrían por las ventanas. Se pone llenísimo, está esto, las filas hasta la pared y salen hasta la calle. Es que claro, es lo que yo comentaba, son las 7 de la tarde, fíjate la cantidad de gente hay aquí. ¿Cuánta gente se puede acumular a las 10 de la noche, por ejemplo? Por ahí ya Porque, vemos claro, ahora alguna mismo ya hay camiseta muchísima del cola. Fútbol Club Barcelona. Sí, hay muchísimos. Estamos recibiendo en el día más o menos 1000 y pico de clientes, 1100 clientes. Sobre todo público joven, ¿no? Por lo que estoy viendo. Se vienen todos de la universidad, terminan su clase y se vienen para los montaditos. Y es que claro, es una idea muy económica, además hay que decir que es solo los miércoles, ¿no? Los miércoles es la Euromanía, que son todos los montaditos, todas las bebidas a €1, todo lo que vean en la comanda a €1. Bueno, pues nos vamos a ver acercar por aquí, a ver este chico que está aquí en la barra, a ver si quieren hablar con nosotros, ¿eh? Porque claro, de comer todo muy bien, pero de hablar a las cámaras ya me parece algo diferente. A ver, esta chica que tenemos aquí, tan guapa y tan estupenda zaragozana, ¿qué has pedido tú? Pues si te digo la verdad no me acuerdo. Pero Vaya, empezamos tiene bien. muchas cosas, pero... Date aquí la vuelta para que te vea la cámara. A ver, ¿qué te has pedido? Vamos a leer. Yo Un creo que me he 89, pedido- un 79, ¿no? Sí, el 79 es chistorra, queso azul y bacon ahumado. Buena Que ya mezcla. llega. Y No mi sé yo amiga lo de la me operación acuerdo que bikini cómo va a quedar, ¿eh? Pero bueno, ¿y qué Ahora más? estamos andando hasta casa. No te hace falta, eres guapísima. A ver, ¿y las qué más? jarras, hombre, las jarras con limón. Es que aquí las jarras, Jarras un día fantásticas, como ¿verdad? hoy, sí, sí. Patatas con salsas y nachos, menuda merienda, ¿eh? Y somos dos, ¿eh? ¿Sois dos? Somos dos. ¿Y has calculado a ver cuántos vais a gastar, pues? No. Pues a ver, tendríamos €1 por aquí, 2, 3, 4, 5, 6 euros. Está muy bien, está genial. Muy económico, ¿no? Sí. ¿Y os vais a quedar a ver el fútbol en Aragón TV? Sí, supongo que sí. Seguro, ¿verdad? Está claro. Pues Alba, ¿sabes lo que voy a hacer yo? Que me voy a pedir algo fresquito, un refresco, un agua o algo y un montadito. Y yo creo que, fíjate, me voy a quedar aquí a pasar la tarde y a ver el partido de luego. Yo creo que puedes invitar a nuestro equipo también, ¿eh? Que te va a salir económico a disfrutarlo. Gracias, Antonio. Fotografiar este antiguo paredón o algunas tumbas del cementerio de Torreros, lo que hacen los integrantes del aula de mayores. Se lo contamos todo en Aragón en Abierto. Y como les venimos contando hoy a lo largo de nuestro programa, llega el buen tiempo y a todos nos apetece tomar el sol, aunque eso sí, debemos tomar ciertas precauciones y sobre todo, Martina, en nuestra vista. Buenas tardes, pues fíjate qué gafas llevo, unas gafas retro inspiradas en los años 50 y no como las gafas que lleva nuestro compañero cámara, unas gafas de 3 euros del mercadillo. Tan solo al quitarme estas gafas hechas a mano japonesas se ve claramente la diferencia considerable entre una y otra, pero hoy hemos venido hasta aquí para saber qué diferencia habría en la salud de nuestros ojos. Paco, si usamos estas gafas, ¿qué nos puede pasar? Muy bien, pues el gran problema que se va a presentar
comentar a nuestros clientes que adquieren este tipo de gafa de mercadillo de un precio tan bajo como el que has comentado es sobre todo a la hora de ver a través de ellas. Lo que están haciendo de alguna forma es engañar a lo que es la pupila de nuestro ojo, la dilatan como es lógico para ver mejor a través de ellas, pero al no proteger de los rayos UVB ni UVA, el gran problema que se va a producir es un problema a la larga en la córnea que se puede traducir en una conjuntivitis crónica, en una queratitis y en incluso algún otro problema muchísimo más complejo que sería cuestión incluso de hablarlo con un oftalmólogo, porque se han visto casos realmente muy problemáticos con este tipo de gafa. Si queremos comprarnos una gafa de calidad, ¿qué tipo de cristales hay? Porque los cristales son todo un mundo. Por ejemplo, tenemos los polarizados. Exacto, los polarizados, bueno, es una lente muy concreta, muy especializada. En este caso la podemos ver montado en una gafa de alta categoría y la gran ventaja es que para cualquier persona que necesite en un momento muy determinado que se produzca un reflejo en una superficie muy intensa, este tipo de lente lo que va a hacer es eliminarlo totalmente. En este caso podríamos ver una lente polarizada en una gafa deportiva preparada para el esquí, una de las mejores gafas que existen en este momento a nivel del mercado mundial. Entonces esos molestos brillos que vemos muchas veces en la carretera cuando vamos conduciendo, con estas gafas podríamos evitarlo. Efectivamente, así es. Cualquier reflejo que se produzca, tanto en la carretera como en el vehículo que va delante de nosotros, desaparece totalmente, al igual que los que se producen pues cuando se navega en el mar o se esquía en la nieve. Siempre buscando el cuidado de los ojos, tenemos gafas de alta tecnología también aquí. Efectivamente, hemos hablado de las lentes, ahora podríamos hablar pues de cualquier otro material de alta tecnología que se fabrica hoy día. Esto, por ejemplo, es una gafa en un material muy exclusivo. Fijaos lo que se puede llegar a hacer, es acero quirúrgico, exactamente el mismo material que se utiliza a nivel sanitario para en algunos casos poner o recomponer alguna de las partes del cuerpo humano. Y si te fijas, Alba, le damos la vuelta a esta gafa y tiene ese brillo que nos decías, esto muestra que es polarizado. Exacto, son lentes polarizadas e incluso en algún caso al polarizado se le puede, como es el caso de la deportiva que os hablaba antes, con un tratamiento antirreflejante. Esto denota que estamos hablando de una de las mejores gafas a nivel mundial. Bueno, con unas gafas de calidad y no estas con las que empezábamos de 3 euros podemos cuidar nuestros ojos, pero si queremos algo más exclusivo tenemos aquí cristal de Swarovski. Efectivamente, en este caso es otra gafa muy exclusiva, está hecha con más de 300 cristales de Swarovski, tanto en lo que es en uno de los lados como es en el otro. Hay aproximadamente unos 325 lentes de Swarovski, todos colocados individualmente a mano. Esto es una gafa muy exclusiva, aproximadamente unas 50-70 unidades para todo el mundo. Es de uno de los mejores modistos italianos y con una calidad excelente. Como decíamos, sol en Zaragoza, 25 grados de temperatura, por eso hemos querido empezar con las gafas de sol, pero también existe este problema en las gafas de ver, gafas de los chinos, que aquí tienes unas que has conseguido de muy mala calidad. Efectivamente, hemos hablado de la gafa de sol, que es un tema muy serio, pero todavía es más serio lo que es una gafa vulgarmente llamada de los chinos, de bazar y demás. Esta gafa, su precio aproximado puede oscilar sobre los 10-15 euros. Es una gafa que a simple vista ya se ve los acabados, es una gafa que sus varillas bailan por todos los sitios, por todos los costados, y que incluso en un momento determinado las lentes salen de su sitio. Las lentes están muy mal acabadas, están acabadas pues con un material de bajísima calidad. Habéis visto con qué facilidad no ha sacado el cristal de la gafa, gafas que se usan más horas que las de sol, ¿no, Martina? Además, no son cristales graduados, sino que son simples lupas, ¿no? En muchos casos. Efectivamente, son lentes que hacen el efecto lupa, es lo que nosotros llamamos un material inyectado con unas máquinas automáticas, ejercen una presión sobre un plástico, crea una lente de aumento como podría ser el de una lupa, pues de escolar, de 1 euro, 2 euros, y esto es con lo que estamos en este momento jugando en muchísimos casos en nuestra vista. Muy importante pensar que en España se están vendiendo aproximadamente entre los 4 y 5 millones de estas gafas. Muy bien, pues muchísimas gracias, muchísimo cuidado, debemos proteger nuestros ojos, es nuestra salud, no hace falta algo tan exclusivo como esto, como cristal de Swarovski, pero sí tener unas buenas gafas de óptica, ¿no, Paco? Efectivamente, así es. Merece la pena gastarse un poco de dinero, pero cuidar nuestra vista. Gracias, Martina, por esos consejos, y volvemos hasta Carenas, porque nuestra compañera Lidia nos había prometido el lugar perfecto para una escapada. Vamos a verlo. Hola de nuevo, Lidia. Hola de nuevo, el lugar perfecto y ahora sí libre de abejas. En este caso tenemos un elefante, pero este no dice nada, y he encontrado el lugar perfecto porque aquí podemos encontrar paz, descanso, relax y lo mejor, estamos rodeados de un entorno y de naturaleza donde practicar también muchas actividades de ocio y de aventura. La Casa Rural Espacios del Mundo tiene unos jardines espléndidos para disfrutar en tardes como hoy, que estaremos a unos 28 graditos aquí en Carenas. Eva es la mujer de Félix.
que hemos estado con él antes en esas colmenas. Y aquí, en vuestra otra pasión, esta casa rural, fusionáis culturas de todo el mundo, de países de todo el mundo. Por ejemplo, tenemos aquí este Buda, me voy a pasar al otro ladito para que lo vean bien, y este elefante. ¿De dónde traéis todos estos objetos? Pues mira, estos objetos vinieron precisamente de un amigo. Aprovechamos o viajes que hacemos nosotros o con amigos y vinieron con un contenedor desde la India. Desde la India. Además me decía que a ella le gustan mucho todas las culturas, pero hay una en concreto que te gusta mucho y no la vamos a desvelar todavía, que la veremos luego. Empezamos viendo una suite con aires árabes. Venga, vamos a ello. Que pase primero nuestro compañero. En esta casa rural, lo que decíamos, se fusionan culturas, siguiendo un poco también la tradición aragonesa de lo que es una casa de pueblo, pero aquí habéis querido darle ese toque étnico y de distintas culturas. Ahora estamos en la suite árabe y este rinconcito, que a mí me ha gustado mucho, es como una jaima. ¿Aquí qué habéis querido desarrollar? Pues mira, esta era una zona típica de Marruecos, de la zona árabe, es una jaima, entonces el ambiente es totalmente pues como es allí, pues directamente para sentarte en el suelo, con muchos cojines muy grandes. Y con buena compañía, ¿verdad? Con buena compañía, exacto. La habitación, preciosa esa habitación con una cama con dosel. Aquí todo acompaña, la iluminación, la ropa de cama, todo sigue la misma temática. Todo, las mesitas de noche son mesitas pintadas a mano, las trajimos directamente de allí de Marruecos y bueno, pues es el conjunto de colores, de iluminación, pues que hacen que la estancia pues sea como si estuvieras allí. Aquí habéis trabajado mucho, ¿verdad, Eva? Porque tu padre ha sido también el artista que ha hecho los marcos de la puerta, ese arco tan bonito. Exacto, sí. Mi padre, bueno, le encanta lo que es el tema de la banistería, siempre se ha dedicado a ello y nos ha ayudado en todo, ha puesto su granito de arena pues en todo lo que ha podido. Y una pieza también curiosa, el lavabo del baño. Sí. ¿Eso dónde lo fuisteis a buscar? Pues mira, la pieza del baño nos fuimos a una cantera de mármol que está aquí cerca del pueblo de Carenas y cogimos 2 piezas y directamente pues luego las instalamos una encima de otra, las pulimos y demás y ha quedado una pieza muy bonita. Desde luego trabajo y mucha imaginación al poder también, ¿eh? Sí, mucha imaginación porque ya que montas una casa rural pues algo diferente que llame la atención pues para que la gente venga pues con ganas. Bueno, ahora sí, vamos a desvelar esa cultura que tanto le gusta a Eva, que a mí también me ha dejado prendada. Señores, ¿les parece que viajemos a Japón sin coger avión? Porque eso es lo bueno que tiene esta casa, podemos viajar de un país a otro sin salir de la casa. Ahora mismo nos introducimos en otra cultura, la Zen, Japón. Ya veis, una habitación más moderna, predomina el color rojo, con cocina también pues muy moderna, con vitrocerámica. Y lo que a mí me ha llamado la atención nada más entrar en esta habitación es esta pared con esta pintura. Pues sí, aquí me atreví, porque la verdad es que no he pintado nunca, pero bueno, le puse muchas ganas, mucha ilusión y pintamos 2 geishas japonesas, son unas siamesas, y ambientan perfectamente lo que es el comedor, que están tomando el té, dijéramos. Desde luego, si es que fíjate, aquí tenemos hasta, yo esto lo he visto en las películas, Alba, esto que se ponen así de rodillas, aquí me faltaría, ¿verdad? Sí. Que cobrara vida una de estas geisas, se pusiera ahí y nos hiciera el ritual del té, ¿eh? Fantástico, la verdad que está cuidado aquí hasta el mínimo detalle. Y os voy a enseñar una curiosidad que a mí me ha hecho mucha gracia. Bueno, aquí Eva deja un libro para que antes de, quien se aloje en esta habitación, en esta suite, se lo lea. ¿Cómo se llama? Se llama Los amantes mariposa. Es una historia de amor. Es una historia de amor de una pareja japonesa. Está ambientada en Japón, las imágenes del libro son muy bonitas y bueno, pues es una manera de empezar a pasar un fin de semana romántico. Eso es romántico, ya de entrar en ambiente. Os voy a leer porque aquí las personas que pasan por esta suite dejan algunos mensajes y dicen: útiles necesarios para un fin de perfecto, una botella de champán o vino, pétalos de rosa, un jacuzzi, una suite japonesa como esta, fresas, y si ya tienes todo esto, lo único que faltan son 2 personas y lo más importante, mucho amor. Si es que en esta habitación seguro que ha habido mucho amor, ¿verdad? Muchísimo. Pues vamos a ver la guinda del pastel. Venid por aquí, compañeros. Yo ya estoy empezando a tener hasta calor, ¿eh? Porque ya veréis lo que tenemos en este rinconcito. Ven por aquí. Y aquí tenemos lo que todo el mundo viene buscando en un fin de semana romántico, un jacuzzi de hidromasaje integrado en la propia habitación. Y exclusivo, pues sí, claro, justamente delante de la cama. Exclusivo, eso sobre todo. Sí, sí, sí. Aquí, pues bueno, como veis, la cama está encima de un tatami hecho con cañas de bambú y bueno, está totalmente ambientada con lo que es el ambiente japonés. Y bueno, lo que decía en el mensajito, aquí tenemos la botella de champán, también hay una ducha individual, pero bueno, con una habitación así, ¿verdad? Pues ¿qué más necesita uno? Además, fijaros también qué detalle, ayúdame Eva, a correr esto. Pues mira, oye,
Desde aquí tienes las vistas de todo lo que se cuece en el salón, o desde el salón tienes la vista de todo lo que se cuece en este jacuzzi. Y Alba, digo yo, que Eva, como antes aquí el compañero y yo hemos pasado un poco de susto con las abejas, yo creo que como mínimo, Alba, nos merecemos un bañito en este jacuzzi y una copita de champán. Así que ahora lo discutimos tú y yo, ¿vale? Venga, lo hablamos. Pero ya nos dirás, Lidia, si juntos o por separado, ¿eh? Gracias. Y ahora efectuamos otro viaje. ¿Alguna vez han pensado en un cementerio como el escenario de su fotografía? Los que sí lo han hecho han sido una veintena de alumnos del Aula de Mayores de Zaragoza, que han acudido hoy al cementerio de Torrero para captar su belleza. ¿Consigues el contraluz o no? Sí, pero molesta mucho. Pero va a ser difícil. No, pero ha salido bien. ¿Sí? Sí. Muy bien, pero hay una línea muy delgada entre lo tétrico y lo bello, ¿no? Aquí en el cementerio. Bueno, la fotografía es un arte, ¿no? Entonces, lo que es el cementerio es una cosa y el arte de fotografiar en el cementerio es otra. León, con 91 años y nos venimos al cementerio a hacer fotografías. Pues sí. ¿Es un poco raro? No, porque es que vengo con los compañeros, que nos llevamos muy bien, llevamos mucho tiempo, y no quiero perderme los ejercicios, porque estos son ejercicios que hacemos para perfeccionarnos. A más de uno le daría un poco de telele venir al cementerio a hacer fotografías. Llevo mucho tiempo viniendo aquí, ya me he dejado aquí mucha gente. Vengo con toda naturalidad. Gloria, ¿es la primera vez que viene usted al cementerio? No, he venido esta tarde. No es que me guste demasiado. Hacer fotos es la primera vez, la verdad. Parece un lugar extraño para dar rienda suelta a la creatividad, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, la verdad es que en muchas ciudades en el extranjero la gente visita los cementerios. Por ejemplo, el de Génova es una preciosidad y unas esculturas maravillosas. Emilio y Fernando, compañeros de fotografía siempre. Pues desde hace unos años. ¿Cuántos? Nos ha unido la fotografía. Pues digamos que 4 años aproximadamente. Yo le veo muy modernico, con la gorra hacia atrás. Sí, porque es que si no, me echo la cámara a la cara y pega en la gorra. ¿Esto de la fotografía qué les supone a ustedes para su vida? Pues mucha satisfacción, poder dedicar muchas horas. Afortunadamente estamos ya en la situación ideal del hombre, que es la de jubilado. Y entonces hay muchas horas que hay que ocuparlas. ¿Se habían imaginado alguna vez fotografiar un cementerio como es el de Torrero? Pues como tal, no, pero bueno, sí que la verdad es que a través de nuestra profesora nos ha puesto DVDs, CDs de otros recintos funerarios y llegamos a la conclusión de que podía hacerse un buen reportaje. Más de uno de los participantes tendrá incluso su panteón, estarán aquí sus familiares. Mi abuelo está concretamente allí, o sea que igual no hay ni 80 pasos. A mí desde luego no me enterrarán aquí. Mi cementerio es muchísimo más grande, mi cementerio será el Mediterráneo. O sea, mis cenizas irán al muelle helenístico de Ampurias. Y seguro que ya la habrá fotografiado, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Pilar, la profe, ¿cuándo vamos a ver estas fotografías? Bueno, pues ya será para el curso que viene, en aulas de mayores de Elías. Yo no me quiero ir de aquí sin un recuerdo. Prepara la cámara. Vale. Chicos, patata. Y seguimos hablando del arte de la fotografía. Las clásicas fotos de boda están cambiando. Cada vez hay más profesionales que buscan captar la felicidad del momento sin caer en los tópicos. Atentos. Oye Javier, ¿qué fotos más bonitas? ¿Cómo surgió esto de hacer fotos distintas en las bodas? Pues fue el intentar aplicar el concepto que teníamos nosotros de fotografía y ver que había un hueco ahí que podíamos actuar y decidimos apostar por esta manera de fotografiar. ¿Y hay demanda o no? ¿Viene mucha gente pidiendo fotos distintas? Sí, a ver, todo el mundo quiere fotos distintas, entre comillas. Luego la verdad es que la gente vuelve bastante a lo clásico. Cuéntame Javier, ¿cómo suelen ser las fotos? Vemos aquí algunas más clásicas, más modernas, hay de todo, cuéntame. Muchas veces el buscar los momentos cotidianos
de la vida. Muchas veces simplemente con eso puedes sacar muy buenas fotos. Y si quieres, ahora mismo tenemos que hacer unas fotos y nos acompañáis, veréis lo que es un reportaje normal por la calle. Pues vamos. Buenas parejas. Buenas. ¿Qué tal? Saludos. Oye, Javier, tienes a los novios asustadísimos. ¿Cómo les has podido traer para sus fotos de boda a una frutería? Mira, esta frutería es la más elegante del barrio, del casco viejo, y mira los colorines que tiene. Entonces es, yo qué sé, no hay nada más cotidiano que una frutería, y esta es la más bonita. Entonces hay que aprovechar los colores de la fruta. Javier, ¿y estas fotos distintas y originales son más caras que las normales? Da igual que te lo hagas en una frutería que te lo hagas en cualquier sitio, o sea, es un trabajo. El trabajo vale X dinero, depende del esfuerzo, depende de la originalidad. Por ejemplo, aquí a Alex y a Sonia, ¿cuánto les va a costar la sesión de hoy? Pues lo normal, depende del álbum, las fotos, etcétera, son 1.650, a partir de ahí todo lo que te quieras gastar. Bueno, chicos, os veo muy sorprendidos aquí, fotos de boda en una frutería. Cosa más rara, ¿no? Hombre, no, ya te digo, es un poco lo que buscábamos, ¿no? Algo diferente y algo espectacular. Jamás pensé que el día de mi boda iba a estar rodeado de tomates y kiwis, de una mujer como ella sí, pero de tomates y kiwis, la verdad es que no. Decime por qué vinisteis al estudio de Javier. Pues aparte de que estuvimos mirando por internet algunos otros fotógrafos y tal, él es el que más nos gustó, en plan, sobre todo por original, y lo vimos más dedicado a la gente joven. Y la verdad es que fuimos a ver un poquito, nos gustó mucho los trabajos que tenía hechos, calidad-precio de lo mejor que hemos encontrado. Bueno, ¿qué te parece estas fotos? Originales. Sí. ¿Te las harías con tu marido o no? No. ¿No te las harías, no te gustan? Yo no. Eres más clásica. Yo soy más de hacer pocas fotos más bien. No sé, mira, es un escenario como otro cualquiera, pero... Bueno, la frutería es más algo natural, original. es más natural. Claro, es original sí. también, ¿no? Es original, eso he dicho. Bueno, ¿qué te parece las fotos de boda en una frutería? ¿Tú te las harías o no? No, yo no me las haría. ¿No te gusta, no te convence? No me convence. ¿Y por qué? ¿Es más clásica tú? Sí, no, sí me gustaría las típicas fotos que se hace todo el mundo en algún parque o en algún sitio así más, no sé, algo distinto, pero así no. Esto es más original que la típica foto de iglesia y parque. Hombre, sí, la verdad que sí, que pocas veces se ven. Bueno, señora, ¿qué le parece este nuevo tipo de fotografía? A mí me parece que innovar está muy bien, hay que ser un poco diferentes. No siempre lo mismo, me parece estupendo. Distinta, ¿no? Sí, es distinto, menos me parece bien. clásica. Menos clásico, hay que romper ya con los clasicismos y estas historias. Yo sé, yo me da igual la frutería me parece bien y la pescadería también. El brazo de aquí cerca, estirarlo. Javier, ¿qué tal va la sesión? Pues por aquí, por los suelos. Se te ve muy implicado aquí tirándote al suelo y todo. Es el coger otro punto de vista. Ya tenemos desde la altura de los ojos, hay que variar un poco y luego esto magnifica todo lo que es la pintada, los colores, las texturas de la pared. Cuéntame por qué has elegido el graffiti. Aquí en la parte vieja hay muchos rincones interesantes y esto en concreto en esta calle lo pintan cada año, encima son unos pedazos de artistas que te están sacando sus obras a la calle, entonces, hostia, pues se aprovecha. A la de 3, andando hacia mí. Ya. ¿Y algún novio se ha quejado de que no le gustaba el espacio que elegías o...? No, todo el mundo sabe, o sea, te quiero decir, en la tienda se enseñan los ejemplos, se les dice qué es lo que vamos a hacer y entonces ahí pueden modificar y opinar y tal. Nosotros les presentamos nuestro trabajo y si aceptan bien y si no, pues ya está, que hay un montón de gente por ahí que hace otras cosas. Bueno, chicos, ¿cómo os veis con este fondo? Bueno, pues la verdad que este fondo pues es muy chulo, muy animado, ¿no? Muy divertido, mucho mejor que la típica iglesia, que era precisamente lo que no queríamos, ¿no? Nosotros buscábamos un reportaje de fotos moderno y yo creo que lo estamos teniendo, ¿no, Sonia? Sí, llamativo seguro. ¿Los suegros les va a gustar o no? Sí, de hecho se lo comentamos ya un poco cómo iba a ser y les gustó por lo menos que fuera un poco diferente a lo de siempre, o sea que animaos también. ¿Ya hemos terminado? Sí, para el hotel. ¿Qué tal, chicos? ¿Os gusta o no? Buah, la verdad que ha quedado súper chulo, ¿eh? Vas ahí como vas como corriendo, ¿no? En las fotos, pero luego vas como a cámara lenta. Está genial, muy bien. ¿Te ha gustado, Sonia? Mucho. Está genial. Y si les han gustado estas fotografías nupciales, atentos porque enseguida les mostraremos con detalle estos preciosos vestidos de novia, de novio antiguos, aunque también regresaremos hasta Huesca para prepararles un menú de Cuaresma. Enseguida volvemos.
Una de las unidades más importantes